Bienvenidos creadores conscientes. Bueno, acá tengo recién terminado el curso Creador Consciente, en donde les voy a explicar en 7 pasos el camino que yo fui haciendo a lo largo de 22 años para poder expandir mi conciencia. Y vamos a hablar bien de cada concepto acá porque se pueden entender muchas cosas de expansión de conciencia. Pero les voy a contar cómo yo lo percibo, cómo fue mi camino, y voy a ser detallista en cada una de las cosas para poder evitar malinterpretaciones de conceptos universales, sino poder poner claridad ahí en eso, ¿no? Como para poder entendernos. ¿Por qué el curso Creador Consciente yo lo asocio con niveles de expansión de conciencia? Voy a ir a esta parte. Porque hace 22 años, cuando me empecé a hacer las primeras preguntas, me di cuenta que no era mi mente, descubrí más en profundidad desde un punto científico y desde un punto filosófico y de diferentes perspectivas qué se entendía por mente y se interpretaba por mente y sus identidades. Después descubrí el observador, empecé a educar a mi mente, habité el observador y todos los pasos que están acá. Para mí, un creador consciente, como he dicho en las redes sociales, en el canal de YouTube, es una persona que es consciente de lo que está creando. Todos estamos creando todo el tiempo, pero no siempre estamos siendo conscientes de cómo creamos o cuáles son esas herramientas que nos permiten crear. Todo el tiempo estás creando, desde el momento en que pensás, desde el momento que te levantás, abrís los ojos, estás creando, desde el momento en que, porque estás creando percepciones, desde el momento en que accionás o haces algo, estás creando. Puede ser encontrarte con tus amigos, empezar un nuevo trabajo, pagar algo, recibir dinero. Todo el tiempo estamos creando. El punto es cuán conscientes somos de que todo el tiempo estamos creando y de las herramientas que usamos para crear con nosotros mismos, con otros y en sí por el solo hecho de existir. Entonces, en mi proceso personal, yo creo que cada vez me fui haciendo más consciente de cómo creaba gracias a las preguntas que me hacía, pero por otro lado también a las respuestas que yo buscaba, a cuánto me eduqué, cuánto me formé en diferentes disciplinas, tanto de desarrollo personal como energéticas, empresarial, como me formé muchísimo y me sigo formando para poder ser cada vez más profundamente consciente de cómo creo todo el tiempo mi realidad o cómo estoy creando todo el tiempo mi vida, por eso el hecho de existir. Pero además de cuáles son las herramientas que me sirven para crear la realidad que yo quiero y cuáles son las herramientas que no me están sirviendo para crear la realidad que yo quiero, ¿no? Entonces, para mí en estos 22 años fue un proceso de expansión de conciencia, ¿no? A medida que iba profundizando y expandiendo más herramientas o profundizando más, expandía mi conciencia y tenía más capacidad de crear esa realidad que quería. O quizás, como ahora me pasa, de darme cuenta que hay cuestiones que tienen que suceder en mi vida y por ahí no son los objetivos que yo quiero manifestar, pero esas cuestiones tienen que suceder porque son parte de mi camino que me enseñan algo. Y en ese espacio yo no tengo libre albedrío. Por más de que yo quiera tal otra cosa, eso es lo que tengo que estar pasando en ese momento. Entonces, obviamente que esto se los cuento no desde una verdad que leí en un libro, sino de las cosas que yo estoy experimentando y que a mí me pasan y cómo me pasan. Hay muchas personas que les pueden decir no, porque siempre tenemos libre albedrío. Y yo considero que sí, pero considero que en mi experiencia también hay momentos en donde no nos dejan usar esa magia o ese poder tampoco ese poder que tenemos para crear lo que queremos, porque hay otras cuestiones que tenemos que ver yendo por otros lados. Entonces, cuando explorás todo este mundo de la energía y cómo se configura la realidad y cada uno desde su experiencia, seguramente vayas descubriendo diferentes herramientas o caminos muy sutiles que hay. Yo por eso digo, yo lo que cuento o el curso lo hago desde mi experiencia, desde cómo yo lo viví, lo interpreté, cómo fui confrontando a prueba y error con diferentes herramientas que usé y cómo esas me llevaron a los resultados que querían o cómo no. Después, lo que cada uno quiera seguir, el gurú que quiera seguir o la persona que diga no, porque esto es así, bueno, ya depende de cada uno. Yo soy una persona que prefiero
pasar todo a través de mi observador y bueno, si vos me decís que esto sirve, a ver cómo me sirve a mí, porque por ahí a mí no me sirve, por ahí encuentro otras herramientas. Entonces yo soy una persona que siempre recomiendo eso, es como, acá tienen el contenido, pruébenlo, por ahí encuentran las mismas herramientas, por ahí encuentran otras, no soy dueña de la verdad, pero sí soy dueña de mi verdad, de cómo experimenté las cosas. Entonces esto es lo que estoy compartiendo, es mi verdad de cómo experimenté estos niveles de expansión de conciencia que me llegaron ordenados en 7 pasos, en realidad en 6, pero había una mejora que me llegó también estos días para explicar más en profundidad uno de esos pasos, que no estaba, es como en vez de hacer todo en un paso, se dividió en 2, que es la parte del observador, para mostrarles a ustedes cómo fue todo mi proceso, desde ser una persona que creaba, sí, todo el tiempo, pero no creaba de toda la realidad que quería, porque por ahí trabajaba para empresas que no quería, o no estaba alineada del todo con quien yo era, pero eran las posibilidades que yo en ese momento veía de ganar dinero, en horarios que no estaban alineados con mi ritmo energético, mi tipo energético, de cómo yo naturalmente manejo mi energía, y seguir un montón de dogmas y creencias que me impusieron, que como no veía otra posibilidad, de repente elegía seguirlas, ¿no? Hoy, desde otra conciencia que es, exploré otras cosas. Esperen que justo es un momento de los perros. Les decía, desde otra conciencia el día de hoy, es que puedo compartirles que pasé de ser esa persona que probablemente muchos se identifiquen con que están haciendo cosas que no les gusta del todo, que no están alineados, que sienten que a veces están cansados, por ahí no conocen tanto de su tipo energético o recién se están conociendo y explorando. Pasé de ser esa persona, por ahí probablemente como muchos de ustedes que pueden estar mirándome, a estar creando conscientemente mi vida, es las cosas que quiero y estar aceptando también las cosas que por ahí no quiero o no sabía que quería y aparecen y se me revelan caminos, ¿no? Que eso lo veremos en uno de los últimos pasos de este curso. Entonces pasé eso de siempre ser creadora consciente, pero un nivel de profundidad mucho más grande cuando ya estás llegando al paso número 7 desde esta perspectiva que yo les cuento, ¿no? Como desde este marco metodológico, desde este instructivo que les comparto, ¿no? Desde este orden que yo creé para poder mostrarles cómo fue mi camino. Entonces acá vamos a empezar por el nivel 1, digamos, que no eres tu mente. Ahí lo voy a poner. Hice dibujitos porque no me gusta estar mucho en el iPad ni en la computadora, ya me desacostumbré totalmente, entonces me resulta más fácil hacer dibujos que estar ahí cuidando todo el detalle, no me gusta eso. Como necesito que la información salga, yo prefiero hablar, pero hablar en un video, pero a veces cuando hablo queda todo muy abstracto y para mí bajarlo así ayuda a que quizás los que les interese el curso puedan sentirse identificados o conocer mi camino y sentir también identificados quizás en qué etapas por ahí sienten que les pasa algo parecido, ¿no? Entonces la primera etapa, que es no eres tu mente, en esta primera etapa, que es la de abajo, me empecé a cuestionar y a preguntar, y desde esa parte más filosófica que tengo es ¿por qué pienso ciertas cosas? Y eso fue en la adolescencia, como es ¿por qué pienso esto? ¿Y por qué esto que pienso me parece una cagada? Me parece una cagada, me hace sentir horrible, me genera una emoción que no me gusta y encima genero con otros algo que no me gusta. Empecé a cuestionarme mi propia forma de pensar. Y es ¿por qué pienso esto? Y empecé a sentir inclusive que había cosas que pensaba que no las sentía del todo alineadas a lo que yo realmente quería, como si fueran lo que yo hoy llamo programas, ¿no? Como mandatos de otros, no míos. Y ahí empecé a sentir esa contradicción. Y en esa contradicción que empecé a sentir, que era una sensación más corporal, ¿no? En esa contradicción que empecé a sentir, ¿qué yo? Cortala. En esa contradicción que empecé a sentir, es donde me pasó todo este tema de, ok,
hay algo que me está pasando, que estoy sintiendo, nadie me contó que me iba a vivir esta contradicción. Podría ir al psicólogo para averiguar, explorar más, o exploro otras cosas, ¿no? Como libros más que hablaban de energía, más de un mundo más alternativo, digamos, ¿no? A lo tradicional y a la medicina tradicional y todo eso. Fue una autoexploración que hice. Pero lo que pasó interesante es, empecé a cuestionarme a mí y ¿por qué pienso lo que pienso? Y ahí fui automáticamente a un proceso como más detallado de mientras iba al colegio, tenía deportes, hacía mi vida. Me empezaba a observar por qué mi mente hace esto. Entonces, ahí ya ingresé al segundo paso, o a la segunda etapa, que de nivel de conciencia que yo llamo, que es mente y sus identidades. Acá básicamente empecé a investigar más sobre la mente. Es como, ok, si quiero entender por qué pienso esto y cómo cambiar lo que pienso, voy a tener que investigar más sobre la mente. ¿Y qué es la mente en realidad? Y ahí entré a investigar la mente como concepto desde un lugar filosófico, desde una mirada de diferentes líneas filosóficas, desde una mirada científica. Entonces empecé como a meterme en más fundamentos duros y más filosóficos, ¿entienden? De la mente. Y llegué a la conclusión que la mente es el software del cerebro, es decir, es un conjunto de funciones o interacciones. Me tomé como ese concepto, lo tomé como un conjunto de interacciones que produce el cerebro, ¿no? Es el que más me cerró y el que más me gustó, como software del cerebro. Y ahí empecé a investigar todo lo que tiene que ver con el pensamiento, qué es el pensamiento, qué es la conciencia, desde diferentes miradas filosóficas y científicas de lo que se estaba investigando, la imaginación, la capacidad de imaginar que tenemos, la capacidad de memorizar, de opinar sobre las cosas, de emitir juicios, la capacidad del lenguaje, ¿no? Y entre todas esas cosas que fui investigando y fui tomando ciertos conceptos, me los fui apropiando, llegué a la parte de creencias, que fue algo que me llamó mucho la atención. Porque lo que me empecé a dar cuenta es que había cosas en las que mi mente estaba configurada de una forma, o tenía diferentes identidades en el colegio. Y cuando digo diferentes identidades, era yo, Janina, pero reaccionaba diferente o me relacionaba diferente en el colegio que con mi mamá, que con mis amigos, que en el club. Entonces, ahí empecé a darme cuenta que muchas de esos pensamientos que tenían una relación con las creencias que tenía de las cosas. Y seguí con libros relacionados a la autoayuda, desarrollo personal, más también la energía, energéticos, para tener diferentes miradas y poder como entender bien cómo funciona ese sistema. Pero ahí lo que más quedó en esa etapa en mí fue creencias. Cómo ciertas creencias que yo tenía sobre ciertas cosas configuraban que yo me relacione de tal forma con tales personas y también conmigo misma. Y de dónde surgían esas creencias, ¿no? Y ahí un poco también fue cuando conocí el coaching a los 17 años, el coaching ontológico, donde también profundizó mucho en esa búsqueda que yo estaba haciendo, que es, ok, las creencias que tenemos tienen que ver con el mundo en el que habitamos, con el país o la región, con la cultura, la sociedad, las instituciones, la familia, y todo eso crea como creencias en nosotros o estructuras de creencias, que ahí es lo que yo llamo identidades, es decir, las diferentes identidades que tenemos y los roles en los que nos ponemos cuando nos vinculamos con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con la gente del trabajo, etc. Y esta parte me parece súper interesante porque cuando vos vas entendiendo esto en profundidad, como yo profundicé, yo ahora se los hago súper resumido, pero fue años de investigación, profundización, lectura, leí muchísimo. Sigo leyendo igual algunas cosas nuevas que salen relacionadas al mundo neurológico, neurocientífico, ¿no? Y nuevos descubrimientos de física cuántica y un montón de info más científica, pero también información más energética y filosófica quizás, o de algunos autores que canalizan, para tener una mirada más amplia, ¿no? De cómo configuro yo mi entendimiento o mi interpretación sobre la mente.
y esto que yo llamo identidades. Entonces, al profundizar en mente y sus identidades, me di cuenta que si yo cambiaba mis creencias sobre ciertas cosas, las creencias que otros me habían enseñado y que yo había aceptado, si yo cambiaba esas creencias, mi forma de relacionarme iba a ser diferente. Es decir, mis identidades se iban a transformar. O sea que si cambio por completo todas mis creencias, básicamente estoy cambiando mi identidad. Por más de que físicamente siga siendo la misma persona de 1,57 m, 57 kilos, básicamente voy a estar cambiando toda mi identidad. Y por lo tanto voy a estar cambiando todas mis relaciones y toda la realidad que configuro, ¿no? A partir de eso. Entonces, esta etapa número 2 fue súper profunda. De hecho, incluyó bastante meditación, mucha lectura, formación. Me metí mucho en el mundo del coaching a los 17 años. Después, les cuento que me metí más a formarme como coach ontológico. Una de las formaciones que tengo soy coach ontológico, pero también me metí en el mundo de la energía, que eso va a venir más adelante, en esta expansión de niveles de conciencia. Pero la clave de este nivel es eso, es entender en profundidad la mente, sus identidades, y el punto clave son las creencias, cómo las creencias configuran nuestras identidades o nuestra identidad, y cómo si cambiamos las creencias, cambiamos la identidad. Ahora en el punto 3, que es el observador, acá me empecé a dar cuenta de, yo hago toda esta investigación de mi mente, y en esta investigación de mi mente y todo esto que observo y cómo me analizo el pensamiento, la conciencia, la imaginación, las creencias, hay alguien que está observando el funcionamiento de este aparato biológico, digamos, ¿no? Que es el cerebro y que en consecuencia sus interacciones son la mente. Hay alguien que está observando eso, y ese alguien que está observando es el que me permite a mí darme cuenta de todo lo que me doy cuenta. Entonces ahí mi pregunta fue, ¿quién es el que está observando la mente? Porque sé que soy yo, porque yo estoy como ahí subida a ese auto, pero no sé si yo realmente soy eso. Sé que no soy mi mente, sé que mi mente es un instrumento biológico para percibir esta realidad y generar interacciones y generar interconexiones que me permitan como relacionarme con esta realidad o dimensión. Sé que no soy mi mente. Eso ya lo pasamos. Pero ¿quién es el que observa? Porque siento que ahora que me despersonalicé de mi mente, que ya no creo que soy mi mente, pero me doy cuenta que hay un observador, ¿quién es el que observa? Yo soy la que observa, porque yo en algún punto soy la que observa, pero ¿qué es eso que observa mi mente? ¿Quién soy yo? Esa fue la pregunta. Si yo soy la que observa, ¿quién soy realmente? La que observa es la que tiene conciencia de toda esta secuencia de la mente, de lo que es, de las diferentes perspectivas biológicas, filosóficas, la estructura de creencias, convicciones y un montón de información más que no está acá. Entonces, ¿quién soy? Lo único que pude dar como respuesta soy un observador. Pero ahí se me vino otra pregunta más a esta exploración o investigación personal, que es, ya sé que es mi mente, diferentes perspectivas humanas, científicas, filosóficas. Puedo armar un concepto de eso. Pero acá acabo de descubrir a otra entidad que soy consciente que existe, pero no sé quién es. Y solo el único nombre que le puedo poner es el observador, porque no sé más. Tengo que investigar ahora al observador. Entonces ahí fue un punto de quiebre, porque existe un observador, y ahí trabajé mucho con la meditación, porque ahí yo me podía despersonalizar de la mente, no reaccionaba a mi mente a través de mis traumas, de mi historia, de la configuración social y las creencias sociales de mi familia, bla, bla, bla. No, yo ya podía transformar mi identidad a través de, esto me enseñó mi familia que hay que creer, y no me interesa creerlo porque no me sirve, listo. O porque no tengo ganas, o porque no me gusta. Entonces yo ahí me fui transformando, pero ahí entré en el momento de, ¿y quién es el observador entonces? ¿Quién es ese ser que observa? ¿Quién es esa entidad que observa? Soy yo, pero ¿quién soy yo entonces si no soy la mente? Y eso me llevó al punto número 4,
Piensen igual que esto se lo estoy haciendo súper resumido. Voy a hablar de cada uno de estos niveles más en profundidad, seguramente en otros videos. Pero quiero darles un panorama general. Y después hay cosas que directamente, si ustedes quieren trabajar en todo lo que es transformarse en un creador consciente, yo creo que lo más propicio va a ser que armen un entrenamiento grupal o algo así online, porque hay cosas que se las tengo que mostrar conversando con ustedes. Hay cosas que no las pueden solo aplicar desde este curso. Hay cosas que se las tengo que mostrar cuando ustedes están en ese automático en donde quizás no se están identificando todavía en que son el observador, sino que siguen reaccionando como su mente, como un aparato biológico que nos sirve para relacionarnos en esta dimensión. Ustedes quizás se siguen identificando con su mente y en realidad no son su mente. Entonces hay cosas que sí o sí a la gente se las necesito mostrar conversando o en sesiones de entrenamiento presenciales, como he hecho con la China, en donde ella no se daba cuenta que se estaba identificando con su mente y que en realidad no es su mente. Entonces, acá en el punto 4 es educando a tu mente. Es, ok, tengo que saber quién es el observador porque sé que es un ente que está ahí, consciente de todo, consciente de qué es la mente, investigando, bla, 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 consciente de mi propio ser, pero no sé quién es, o sea, no sé quién soy. Sé lo que la sociedad, mi familia quiere configurar en mí a través de mis creencias, pero no sé quién soy yo. Ahora, para poder saber quién soy yo, sin ningún tipo de intervención o malinterpretación o interferencia negativa, primero tengo que educar a mi mente, porque si no educo a mi mente, que a veces hace cosas que no están buenas, o genera emociones o reacciones que no están buenas, si no la educo, me va a ser muy difícil investigar y explorar quién es el observador si mi mente está jodiendo todo el tiempo, porque hace cosas que no están buenas. Entonces ahí, básicamente me centré en el punto 4, en educar a mi mente. Y eso es algo que les quiero decir, que estos niveles no es que terminás uno y empezás el otro, no. Es algo que yo, por ejemplo, hoy en día sigo educando a mi mente, porque en esta parte de mi mente hay creencias muy subconscientes que vienen de mi linaje, que hasta este año, por ejemplo, sobre el dinero, estuve viendo porque pasé ciertas cosas con el dinero que antes no había pasado. Por lo tanto, no había salido ese subconsciente de mi linaje. Que yo era consciente corporalmente y en sentir que no era yo, que tenía que ver con mi linaje. Pero ahora les voy a hablar de esto que viene en la parte de educando tu mente. Entonces, para poder seguir en la investigación del observador, que es el nivel 3, y saber quién es el observador, voy a tener que educar a mi mente para que no me joda en esa investigación. Entonces acá es la pregunta básica, es ¿cómo se crea el software de mi cerebro? Tengo que meterme en profundidad a entender todo sobre la mente para crear un software en mi cerebro que me haga fáciles las cosas. Porque yo tengo que estar enfocada en el observador, en investigar quién soy, porque no soy la mente. Y piensen que a la par que hacía todo esto, tenía una vida, iba al colegio, trabajaba, como pasaban un montón de cosas en mi vida además de esto. Aguárdame un poco. ¡Ahí va! Esas son las cosas del tipo. Entonces, les decía, ahí me metí en profundidad a, ok, ¿cómo se crea el software? Y ahí también fue, primero, para investigar bien y tranquilos el observador y profundizar en eso, eduquemos a la mente. Y ahí, para resumirlo, básicamente me metí a comprender en profundidad cómo es la biología de mi mente. Es decir, mi mente como estructura biológica, ¿no? Como un sistema o un aparato físico, pongámosle aparato porque digo, como un órgano físico, ¿no? Como para decirle algo más adecuado. Un órgano físico que tiene sus capacidades, pero
quizás comparado a otros órganos u otros cerebros de otras especies, hay cosas que tiene de más y hay cosas que tiene de limitantes. Entonces por ese lado es como empecé a estudiar la biología de la mente, algo más relacionado a cómo pasan ciertos procesos neurológicos, cómo se crean las emociones, cómo se crean los pensamientos, ¿no? A nivel biología es, como pensamiento uno puede decir, bueno, es algo intangible, pero es que, ¿cuál es la biología detrás del pensamiento? ¿Cuál es la biología detrás de la creencia? Porque eso tiene una parte intangible, pero tiene una parte que sí es tangible, que sí es material. Entonces empecé a entender, ok, toda esa mentalidad que tenemos o ese software que tenemos tiene una contraparte material, que son los procesos biológicos para que nosotros nos comportemos como nos comportamos, tengamos las emociones que tenemos, tengamos las creencias que tenemos, hablemos de la forma que hablemos, tengamos la corporeidad que tenemos. Hay toda una biología, toda materia detrás e interacciones físicas que suceden más allá de que haya también procesos como que parecieran intangibles, ¿no? Hay toda una parte física que sustenta esos procesos intangibles. Entonces ahí en la parte de biología me centré mucho en conocer no tanto el cuerpo como estructura quizás muscular como le pasa a la China que le sabe mucho músculos, sino más mente. O sea, hice cursos de neurociencia, sigo haciendo cursos que me parecen interesantes, relacionados, por ejemplo, hice cursos de físicas unificadas hace poco, o sea, hace como un año, donde toca un poco de todo, pero habla en un momento de la mente, ¿no? Física cuántica, entonces ahí es como biología, como estructura material que sustenta ciertos procesos intangibles a veces. Me enfoqué en el cuerpo, en esa parte de mente, o sea, cerebro. Y después, por otro lado, empecé también a investigar todo lo relacionado al linaje, es decir, todo nuestro cuerpo o nuestra biología como resultado de una reproducción de todos nuestros antepasados, ¿no? Que llegamos nosotros acá como consecuencia de todas esas reproducciones físicas. Y después también me puse a investigar cómo se crea el software de mi cerebro a nivel, desde un punto de vista de sociedad, es decir, por la región en la que vivimos, el país, la religión y todo lo que implica una interacción social con otros, ¿no? Cómo nos configuramos ese software del cerebro a través de la interacción social con otros y también con nosotros mismos, la interacción social con otros no solamente a través de algo físico y relación presencial, sino también a través de, en este caso, como en el mundo de hoy, de las redes sociales, ¿no? En ese momento, cuando yo investigué, no había tantas redes sociales, pero las que habían también configuraban el software de mi cerebro. Entonces me metí a entender todo este proceso. Y después, otra de las partes de cómo se crea el software de mi cerebro tiene que ver con un proceso de autoconocimiento, que es autoexploración de mí. Pero no de mí como una estructura biológica, ¿no? O un organismo social o un organismo biológico o un ente social o un ente biológico, sino como un ente espiritual, un ente energético, como otras percepciones que no tienen que ver con la biología ni con la parte social. Otras percepciones que yo sentía desde chica que no entraban en el mundo biológico solamente, ni en el mundo social. Por ejemplo, cosas que yo sentía y que en ese momento no sabía cómo llamarlas, de sensaciones que me daban ciertas personas, que lo percibía a través de la biología, de mi estructura biológica. Y como hablo de personas, era también una parte del área social. Pero eso que yo sentía no sentía que era solo biología, como que sentía algo más, ¿no? Como cuando la gente no me caía bien o cuando sentía que estaban mal, pero era algo como que yo sentía. Hoy a eso yo le llamo, es como tengo la conciencia y discernimiento, que yo percibo ciertas ondas vibracionales o cierta vibración de la gente. Por eso me pasa eso, ¿no? Pero porque hoy ya llevo otro tiempo de investigación. Entonces, en esta etapa de Educando a mi mente,
entendí cómo funciona mi biología, me busqué comprender en profundidad cómo funciona mi biología, cómo puedo modificar mi biología o mi fisiología inclusive, para que se modifique en consecuencia mi cerebro, el software de mi cerebro, cómo puedo modificar mi relación con otros o mi percepción de otros o mis creencias con otros para mejorar el software de mi cerebro y bueno, conmigo mismo también, como ese proceso de autoconocimiento, de entender qué me gusta, qué no me gusta, si hay cosas en donde mi familia me dice hace esto y si yo realmente las quiero hacer, bueno, me metí a profundizar mucho en ese mundo. Yo ahora se los hago súper corto, pero es un proceso de mucha profundización, porque hay puntos que son como realmente llevados demasiados a un punto biológico, científico para entender ciertas cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, cómo se crea el software de tu cerebro tiene una estructura, una parte biológica que estás limitado por tu biología, básicamente. Si sos una persona que quizás tiene un poco menos de visión, por ahí no ves igual que yo porque tenés una limitante biológica, ¿no? Por otro lado, si sos de tal religión, también tenés otro software cerebral, ¿no? Porque por ahí tu religión es, no sé, musulmana y yo no tengo religión en sí. Entonces hay ciertas cosas que limitan al software de tu cerebro que a mi cerebro no lo limitan. Y después, por otro lado, en caso de autoconocimiento, puede que vos te hayas tomado el tiempo de explorarte a vos, lo que te gusta, lo que no te gusta, no sé qué, o puede que no, y simplemente hagas las cosas que los demás te dicen que tenés que hacer. Entonces, es muy profundo ahí, indagar en todo eso y empezar a separar y organizar, ok, qué es lo que es netamente biológico y qué es lo que es, por ahí algo que hereda en mi linaje, qué es lo que es netamente consecuencia en mi software de mi cerebro por relacionarme con la gente que piensa de esta forma, que no le gustan los perros, ponele, a qué me pasa a mi cerebro cuando me relaciono con gente que sí le gustan los perros, cuán influenciable soy, ¿no? Entonces, eso para darles un ejemplo. Empecé a educar mi mente y la eduqué a tal nivel que ya no me jodía, ya como yo hace tiempo uso mi mente, es como mi mente está ahí para cuando necesito ciertas cosas. Y obviamente está ahí funcionando activamente, registrando muchas cosas que en automático registra y que yo ni siquiera soy consciente ni le doy orden, registra información. Pero después, respecto a cómo quizás de más chica tenía ciertas creencias que me limitaban o lo que sea, ya no me pasa. Ya no me jode, casi ni la uso, casi siempre estoy habitando el observador, que es el punto que se viene ahora. Pero sí me ha pasado, por ejemplo, este año para contarles que hay cosas que pasé con el dinero que, sintiendo mi cuerpo, tenían que ver con mi linaje. No era algo que yo sentía que era mío, que yo creía eso, porque nunca había pasado esa situación, pero sentía que tenía registro en mi biología de que sí mi familia pasó por esa situación y lo que le pasa cuando pasa por esa situación, la reacción que tiene la biología cuando pasa por esa situación. Entonces ahí, al poder identificarlo con mi cuerpo, porque yo ya estoy habitando más mi observador, ahí pude distinguir, ok, esto no es mío. Esto es miremos, mi papá, mi mamá, mi abuela, etcétera, pero no es mío, porque yo nunca pasé por esto. Es la primera experiencia que tengo sobre esto. ¿Cómo puedo reaccionar así si es la primera experiencia? Debería reaccionar en blanco, debería poder elegir cómo reaccionar, pero no, ya tenía una reacción frente a eso, y esa reacción tiene que ver con el linaje. El linaje es todo un tema para hablar. Sería un curso aparte. No voy a profundizar en eso porque no es necesario ahora profundizar en eso. Quizás en otro momento, porque si no nos vamos un montón de temas. Y ahí, al educar en mi mente, que sigo estando en ese nivel 4 todavía, me siguen pasando cosas que yo, hasta que no me pasan, no soy consciente de lo que traigo en el linaje. Y cuando soy consciente porque me pasan, ahí las modifico, pero porque ya sé cómo educar a mi mente, ya sé cómo reacciona el cuerpo con ese registro y ya sé lo que tengo que hacer para
que deje de reaccionar como reaccionaría mi abuela o mi madre frente a que alguien me deba plata, sino reaccionar como yo quiero reaccionar. Entonces ya puedo modificar ese programa que traigo en mi biología, ¿no? Y ahí ya ingreso al punto número 5 o el nivel número 5, que es habitando el observador, que es, hoy en día yo considero que estoy en el nivel 4, 5, 6 y 7 a la vez. Es como, no es algo que se termina este nivel y se ingresa a otro, no es así secuencial o correlativo, sino podés estar habitando los 4 niveles a la vez porque hay cosas que vas trabajando porque no te pasaron antes, como les contaba en esto. Entonces en el nivel 5 ya empezás a habitar el observador tranquilo, ya tu mente no te jode porque ya la domesticaste, la educaste y ya empezás a generar una conexión más profunda con tu cuerpo. Habitar el observador es, ok, no soy mi mente, ya lo descubrimos. Soy el que observa mi mente y el que pudo educar a mi mente y el que percibe un montón de cosas a través de mi cuerpo también, pero necesito habitarme más a este observador que soy, nuevo, porque ya no me identifico con mi mente, para saber quién es realmente el observador, o sea, qué es realmente el observador. Y ahí es donde pongo cuerpo, porque empecé a habitar más mi conexión corporal, es decir, como a sentir mi cuerpo. ¿Qué siente? ¿Qué necesita? Si está cansado, no está cansado, si le duele la uña, si no le duele la uña, si... Empecé a sentir, profundamente sentir, y después habitar el momento presente. Que eso es algo que a la mayoría de la gente le cuesta, porque a veces la gente, como si no manejas bien tu mente y no la educaste, tu mente siempre se va a ir o al pasado o al futuro. Pero si vos la educaste bien, vas a poder habitar bien el presente. Entonces, en ese habitar el presente, vas a poder distinguir cosas o darte cuenta de cosas que cuando antes tu mente manejaba la secuencia para el futuro o para el pasado, no las veías. Entonces es una conexión profunda con el ahora, ¿no? Y ahí recomiendo el libro El poder de la hora de Eckhart Tolle, que fue algo que también me ayudó mucho a habitar el presente, pero también la meditación fue algo que me ayudó muchísimo a habitar el observador. Muchos años estuve meditando, mucho tiempo, y pudiendo como explorar más ese observador. No digo que quizás a vos necesites hacer lo mismo que yo para poder habitar el observador. Por ahí encontrar formas diferentes, pero les cuento cómo me pasó a mí. Y después la energía vital. Empecé a conectarme más y a distinguir lo que yo llamo la energía vital, que es como esa batería que nos levantamos y ¿cuánto tenés de batería? 30, 50, 70, estás al 100, ATR y querés salir a correr. ¿Qué te pasa, no? Con esa energía de vitalidad. Y poder empezar también a observarla, ¿no? Y a darme cuenta de que, cuando mi madre está ATR de 8 de la mañana a 12 de la noche, yo por ahí a las 2 de la tarde ya me bajó toda la energía. Y no me da más la energía para seguir yendo a la facultad y esto y lo otro, porque a las 2 de la tarde me bajó todo. Entonces, ¿cómo hago para manejar y respetar mi energía? Entonces fue también empezarme a conectar más con eso. Esto también, el punto número 5, es un camino que al día de hoy sigo también trabajando en eso. De hecho, este año fue una plena conexión con mi cuerpo, por eso cambié todos mis negocios y pasé de trabajar con la computadora, con el iPad, a hoy ya ni estar trabajando con el iPad ni la computadora, hacer otro tipo de negocios donde no requiero estar tanto tiempo sentada o frente a un dispositivo, porque ya mi cuerpo está acostumbrado a otras cosas. Pero porque también está acostumbrado a otras cosas, porque me di cuenta este año más que nunca que mi cuerpo no necesitaba estar tanto tiempo en reuniones y detrás de una computadora, sino que necesitaba estar más en el aire libre, disfrutando la tarde, haciendo cosas con la pala como hago acá, o haciendo cosas con el cuerpo, no con la mente solamente. Entonces, además de eso,
ya cuando profundizás mucho más en esto de conexión corporal, conexión con el presente y energía vital, ya empezás a darte cuenta que gracias a tener más conciencia o más conocimiento del cuerpo, pero no es un conocimiento intelectual, es un conocimiento de un sentir, ¿no? De habitar lo que estás, esos espacios, cuerpo, momento presente y energía vital. Cuando empezás a tener más conocimiento, más conciencia de eso, de la conexión corporal, la conexión con el presente y la energía vital, te empezás a dar cuenta que hay ciertas cosas que usás, que acá es creando desde el observador, como el lenguaje, y entiendas el lenguaje no solo como las palabras, sino como la corporalidad y la emocionalidad. Cómo usamos nuestro cuerpo al hablar o al comunicarnos, y cómo usamos también las emociones. Y no solamente cómo usamos el cuerpo y las emociones al hablar, sino cuando no hablamos tampoco, cómo lo usamos, ¿no? Ese lenguaje. Las acciones que hacemos, o sea, lo que hacemos, cómo usamos la intuición, como esas corazonadas de que tengo que ir por esta calle y no por otra, y cómo integramos nuestras energías, que tiene que ver acá con la energía femenina y masculina, para poder estar creando una relación con nosotros mismos, sea positiva o negativa, pero ya a esta altura donde vas dominando todo esto, vas creando una relación positiva con vos mismo. No haces todo este viaje de investigación para cagártela a vos mismo, sino para llevarte mejor con vos mismo. Y también para llevarte mejor con otras personas, las que vos querés, en el ámbito del dinero, del propósito, del trabajo. Yo ahí puse algunas que son las más importantes generalmente para los seres humanos. Pero ya empezás a usar todas esas herramientas para crearte una mejor realidad en cada área de tu vida y en consecuencia en toda la realidad y la macro realidad de tu vida. Por eso le llamo a esa etapa creando desde el observador, porque no solo te conectaste con tu cuerpo, con tu presente y tu energía, sino que fuiste un paso más allá y te diste cuenta que hay ciertas herramientas que te permiten crear una mejor relación o crear desde esa exploración del observador, ¿no? Y acá están los puntos estos que les digo: lenguaje, acción, intuición, integración energética. Yo acá en integración energética hablo de la energía femenina masculina. Entiendas energía femenina como una energía de recepción, de cuidado, de saber recibir información, saber esperar y los ritmos de la vida. Y masculina como saber cuándo tomar acción. No voy a profundizar más en este curso sobre eso porque tengo videos donde hablo de energía femenina y masculina. Así que después en todo caso voy a linkear con este video los videos que considero que pueden profundizar en estas etapas y les pueden ayudar como a entender un poco más cada una de las etapas, ¿no? Y después ya vamos a la etapa número 7, que es en la que considero que también estoy habitando en este momento. Yo siento que estoy habitando la 4, la 5, la 6 y la 7 en paralelos. En paralelos quizás no estoy tanto en la 5, estoy más en la 4, la 6 y la 7, ¿no? Porque yo ya vi otras herramientas que son las que les cuento acá para crear una mejor realidad conmigo y con otros, ¿no? Y ahora estoy en la etapa número 7, que es co-creando con la vida. Yo aprendí a crear desde un lugar muy masculino, desde una energía muy masculina, que es como la mayoría de las sociedades están educadas. Como tenés que hacer, esfuerzo. Y no nos educan a crear realidad desde un lugar femenino. Como que toda la parte relacionada con la energía femenina está como muy censurada, como muy suprimida. No se habla mucho de la energía femenina, se habla mucho de la energía masculina. Y no me parece casual porque de hecho considero que la energía femenina es nuestra conexión con el todo. Nuestra conexión con la vida, lo que nos permite, como antenitas que somos, conectarnos a la vida, recibir mensajes y accionar cuando hay que accionar. Entonces no me parece casual que nos eduquen solo desde el hacer, desde una conciencia de creación de realidad muy material. Y no nos hablen de crear realidad desde un lugar más inmaterial, ¿no? Más energético. No me parece casual eso y por eso considero que este curso puede aportar mucha conciencia a las personas que estén cansadas de crear desde lo masculino y se sientan agotadas, porque te agota muchísimo.
y quieran empezar a recuperar su poder como creadores y crear desde la energía que nos fue quitada, ¿no? Desde la información que no nos fue dada para crear con el todo. Entonces, en esta etapa 7 es, ok, yo ya sé cómo crear desde el observador, con el lenguaje, con las intuiciones. Yo por el solo hecho de existir y levantarme ya tengo un lenguaje que está creando. Después puedo usar la acción, la intuición, la integración energética. Pero cuando co-creas con la vida es el observador más la vida, es decir, más una inteligencia infinita y suprema que sostiene las galaxias, nosotros con estos poderes que les digo, lenguaje, acción, intuición, integración energética, más la vida como una energía que sostiene toda la vida y las galaxias, manifestando objetivos, trabajando en conjunto, manifestando objetivos o revelando caminos. Manifestando objetivos es como, bueno, cuando vos decís que querés algo y la vida te lo otorga y te acompaña energéticamente a que lo tengas, o cuando a veces querés algo y por alguna razón la vida todavía no te lo da o no te lo da nunca porque en realidad te tenía que llevar por otro camino. Entonces ahí es donde aparece la revelación de caminos. Y miren qué interesante acá porque acá también está esa energía femenina y masculina al co-crear con la vida, porque manifestación de objetivos es, ok, ¿quieres esto? Te apoyo y lo hacemos, te dice la inteligencia suprema. Esto que vos querés, mantenete en una buena vibración, en una buena frecuencia, y yo voy a apoyar esa frecuencia para que esto suceda de la forma más fácil. Ahora vos querés que sea de una forma más fácil y divertida, va a suceder de esa. Ahora hay otras cosas que por más que las querés y trabajás bien la energía y la frecuencia, el universo no te las da. Espera que vos seas receptor de otra forma que quizás te haga crecer más. Y por eso acá es que yo pongo esas dos cosas. Lo que yo fui encontrando este año es que la energía, si bien tenemos libre albedrío y podemos trabajar nuestra frecuencia para manifestar objetivos, no siempre la vida nos da lo que queremos, sino que a veces nos tiene que mostrar otros caminos. Y también está bueno tener trabajada la energía femenina para aceptar lo que nos da la vida, no solamente aceptar lo que queremos y le pedimos y no aceptar lo que nos da, porque por algo nos da, es una inteligencia mucho más expandida que la nuestra. Entonces, por algo nos da eso. Quizás no es lo que queremos, no es lo que pedimos, pero por algo lo da, porque seguramente está viendo las cosas desde un lugar mucho más alto o mucho más, y no como una entidad física que ve y elige qué te da. Para mí es un mecanismo mucho más eficiente, como simplemente es una correlación energética. Pero bueno, de eso todavía no puedo hablar mucho porque vengo explorando esta etapa número 7, expansión. Cuando sepa más voy a compartir, pero por ahora les cuento lo que voy sintiendo. Entonces acá pasa esto de co-creás con la vida, manifestás objetivos o cosas que crees, deseos, o estás abierto a la revelación de caminos que quizás no eran los que querés, pero por algo tienen que suceder. Y acá es donde en esta etapa número 7 básicamente nos convertimos en canales de información o antenas vivas. Estamos conectados desde algún lugar que todavía no identifico dónde. Estamos conectados a la inteligencia suprema y ahí es donde a mí me llegó la conciencia de quién soy. Más allá de Janina, mi nombre y mi lugar de nacimiento y la edad que tengo, es quién soy, me llegó la conciencia de que soy. Lo mismo que la inteligencia suprema, pero en una versión mini, experimentando este estado de materia en donde están estas complejidades. Pero así como soy esto, que parece ínfimo comparado a la inteligencia suprema, también soy la inteligencia suprema. Y eso fue algo que yo se los cuento así como intelectualmente, pero a mí me llegó sintiéndolo. Yo me di cuenta quién soy. Y que no soy mi nombre, ni el país donde nací, ni la profesión o las formaciones que tengo. Soy la inteligencia suprema, pero en una forma particular, que ve la vida de esta forma particular y que se expresa de esta forma particular a la que vine a expresarme. Entonces, acá ya les compartí todos los niveles de expansión de conciencia
Y bueno, para resumirles, no necesariamente se empieza uno y se termina el otro, pero sí yo considero que el nivel 1, cuando te empezás a hacer las preguntas y vas al nivel 2 y eso, es como hasta el 3, yo creo que sí es como algo secuencial, ¿no? Y después de ahí ya estás habitando todos los niveles. Por lo menos es lo que me pasa a mí. Quizás si le pregunto a la china que ya se ha entrenado por mí y que le he compartido este curso, yo creo que si ella le pregunto si realmente siente que está habitando varios niveles, ella me ha dicho ya que siente que está habitando varios niveles a la vez, que está en ese mismo trabajo, ¿no? De todavía seguir explorándose y entendiendo que cosas vienen de su linaje para poder también limpiarse y ser plenamente ella en expresión, no ella más los residuos de su linaje. Así que nada, espero que este curso les haya servido como introducción. No pretendo que pasen de 1 a 7 de una, sino como una introducción para conocer mi mirada de qué es un creador consciente, cómo fue mi camino y si esto les sirve como un mapa o como una guía para ustedes identificarse en qué procesos están. Genial, porque la idea de compartir todo esto es poder traer claridad a temas que ni siquiera en una consulta psicológica o terapéutica a veces se habla, sino que por ahí tenés que investigar filosóficamente cosas, explorar vos mismo, un laboratorio experiencial en tu vida. Hoy existen podcasts donde hay gente que te habla de estas cosas, ¿no? Como te habla de algunas de estas cosas. No he visto a alguien que las ordene como las ordeno yo, pero hay gente que te habla de algunas de estas cosas y te da más conciencia, ¿no? Gracias a las redes sociales, pero el objetivo de esto es que compartirles mi camino, en qué conciencia o en qué nivel de conciencia de creador consciente estoy. Y bueno, toda la información nueva la iré actualizando y la iré compartiendo con ustedes. Espero que les sirva y veremos cómo tiene que ser ese proceso en ustedes y cómo podremos seguir expandiendo nuestra conciencia. Creo que esa es la clave, ¿no? Expandir nuestra conciencia para tener más recursos para crear una realidad mejor para nosotros y para todos. Yo creo que ese es el objetivo, por lo menos que tengo con el canal, ¿no? Y para el cual fui guiada para hacer el canal. Que esta información que yo descubrí a lo largo de mis 35 años de vida, 22 años investigando, no solo que para mí los clientes que tenga exclusivos o la gente que me conozca por casualidad en la vida, sino que esté abierta a todas las personas que estén en una búsqueda de sentirse mejor con ellos, de crear una mejor realidad con ellos y además para todo el mundo, ¿no? Que no solamente sea algo que, creo una excelente realidad para mí, no me importa cómo está el otro, no. Cuando avanzas en estos niveles de conciencia vas entendiendo que si te creas una realidad para vos, también repercute en otros, pero que si encima creas para vos y para otros, es como un efecto exponencial en todo el universo. Entonces, deseo que les sirva muchísimo y nos estaremos viendo. Gracias.